Hola almitas, bienvenidas, bienvenidos a la lectura y al estudio del libro Las mujeres que aman demasiado de la autora Robin Norwood. En el capítulo de hoy vamos a trabajar en el prólogo y el prólogo de la nueva edición. Dos puntos importantes antes de empezar. Primero, si bien este libro está creado para mujeres con base en historias reales de mujeres, no quiere decir que no hayan hombres que padezcan de esta misma condición. Esto es tanto para mujeres como para hombres. Lo que pasa es que culturalmente y biológicamente estamos más predispuestas las mujeres a tener esta condición que los hombres. Entonces, si conoces a alguien, hombre o mujer, que esta información le pueda servir, te agradezco que compartas la información. Y segundo, como es una lectura, estudio del libro, te sugiero que tengas contigo un cuaderno, un esfero y puedas empezar a notar las cosas que llaman la atención, con lo que te identificas o las preguntas que quisieras hacer. Así que bienvenidos y vamos a empezar. Prólogo. Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, sus ideas, sus sentimientos, y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su psicoterapeuta, estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que lo podrían ayudar a él, estamos amando demasiado. Cuando no nos gustan muchas de sus conductas, valores y características básicas, pero las soportamos con la idea de que si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas y cariñosas, él querría cambiar por nosotras, estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso quizás nuestra salud e integridad física, sin duda estamos amando demasiado. A pesar de todo el dolor y la insatisfacción que acarrea amar demasiado, esta es una experiencia tan común para muchas mujeres que casi creemos que es así como deben ser las relaciones de pareja. La mayoría de nosotras hemos amado demasiado por lo menos una vez y para muchas de nosotras ha sido un tema recurrente en toda nuestra vida. Algunas nos hemos obsesionado tanto con nuestra pareja y nuestra relación que apenas podemos funcionar como personas. En este libro examinaremos a fondo los motivos por los que tantas mujeres, en busca de alguien que las ame, parecen encontrar inevitablemente parejas nocivas y sin amor. Analizaremos también por qué, una vez que sabemos que una relación no satisface nuestras necesidades, nos cuesta tanto ponerle fin. Veremos que el amor se convierte en amar demasiado cuando nuestro hombre es inadecuado, desamorado o inaccesible, y sin embargo no podemos dejarlo. De hecho, lo queremos y lo necesitamos más aún. Llegaremos a entender cómo nuestro deseo de amar, nuestra ansia de amor, nuestro amor mismo se convierte en una adicción. Adicción. Sí, es una palabra que asusta. Evoca imágenes de consumidores de heroína que se clavan agujas en los brazos y que llevan una vida obviamente autodestructiva. No nos agrada la palabra y no deseamos aplicar el concepto a nuestra forma de relacionarnos con los hombres. Pero muchas de nosotras hemos sido adictas a los hombres y al igual que cualquier otro adicto, necesitamos admitir la seriedad de este problema antes de poder empezar a curarnos. Si usted alguna vez se vio obsesionada por un hombre, quizás haya sospechado que la raíz de esa obsesión no era el amor, sino el miedo. Quienes amamos en forma obsesiva estamos llenas de miedo. Miedo a estar solas, miedo a no ser dignas,
a no inspirar cariño, a ser ignoradas, a ser abandonadas o destruidas. Damos nuestro amor con la desesperada ilusión de que el hombre por quien estamos obsesionadas se ocupe de nuestros miedos. En cambio, los miedos y nuestra obsesión se profundizan hasta el hecho de dar amor para recibirlo se convierte en la fuerza que impulsa nuestra vida. Y como nuestra estrategia no da resultado, amamos más aún. Amamos demasiado. La primera vez que reconocí este fenómeno de amar demasiado como un síndrome de ideas, sentimientos y conductas fue después de varios años de asesorar a alcohólicos y a drogadictos. Después de llevar a cabo cientos de entrevistas con adictos y sus familias, hice un descubrimiento sorprendente. A veces los pacientes a quienes entrevistaban se habían criado en familias con problemas y a veces no. Pero sus parejas casi siempre provenían de familias con problemas severos, en las cuales habían experimentado tensiones y sufrimientos mayores que los comunes. Al luchar por salir adelante con sus compañeros adictos, estas mujeres, que en el área del tratamiento para el alcoholismo se conocen como coalcohólicas, y conscientemente recreaban y revivían aspectos significativos de su niñez. Principalmente a través de las esposas y novias de adictos, comencé a entender la naturaleza del hecho de amar demasiado. Sus historias personales revelaban la necesidad de superioridad y sufrimiento que experimentaban en su papel de salvadoras y me ayudaron a comprender la profundidad de su adicción a un hombre que, a su vez, era adicto a una sustancia. Era evidente que en esas parejas ambos integrantes necesitaban ayuda por igual y que ambos estaban igualmente muriendo por sus adicciones. Él por los efectos del consumo de sustancias químicas y ella por los efectos de una tensión extrema. Esas mujeres coalcohólicas me clarificaron el increíble poder y la influencia de sus experiencias infantiles sobre sus patrones adultos para relacionarse con los hombres. Ellas tienen algo que decirnos a todas quienes hemos amado demasiado acerca de la razón por la cual hemos desarrollado nuestra predilección por las relaciones problemáticas. Cómo perpetramos nuestros problemas y, lo más importante, cómo podemos cambiar y mejorar. No pretendo implicar que las mujeres sean las únicas que aman demasiado. Algunos hombres practican esta obsesión con las relaciones con tanto fervor como podría hacerlo una mujer, y sus sentimientos y conductas provienen de la misma dinámica y las mismas experiencias infantiles. Sin embargo, la mayoría de los hombres que han sido dañados en la niñez no desarrollan una adicción a las relaciones, debido a una interacción de factores biológicos y culturales. Por lo general, tratan de protegerse y evitar el dolor mediante objetivos más externos que internos, más impersonales que personales. Tienden a obsesionarse por el trabajo, los deportes o los hobbies, mientras que las mujeres, debido a fuerzas biológicas y culturales que las afectan, tienden a obsesionarse con una relación, tal vez con un hombre así de dañado y distante. Es de esperar que este libro sea útil para cualquiera que ame demasiado, pero está escrito en especial para las mujeres, porque el hecho de amar demasiado es principalmente un fenómeno femenino. Su propósito es muy específico: ayudar a reconocer ese hecho a las mujeres que tienen patrones destructivos de las relaciones con los hombres, comprender el origen de esos patrones y obtener las herramientas necesarias para cambiar su vida. Pero si usted es una mujer que ama demasiado, me parece justo prevenirle que este libro no es un libro fácil de leer. Por cierto, si la definición le va bien y aún así usted se lee este libro en forma superficial, sin que la afecte o la conmueva, o si se encuentra aburrida o enojada o no logra concentrarse en el material aquí presentado, o si solo piensa en lo mucho que esto podría ayudar a otra persona,
le sugiero que pruebe volverlo a leer con posterioridad. Todos necesitamos negar lo que nos resulta demasiado doloroso o amenazador para aceptarlo. La negación es un medio natural de autoprotección que obra en forma automática y espontánea. Tal vez en una lectura posterior usted podrá enfrentar sus propias experiencias y sentimientos de manera más profunda. Lea despacio, permítase reflexionar tanto intelectual como emocionalmente con estas mujeres y sus historias. Las historias presentadas en este libro podrán parecerle extremas, pero le aseguro que son todo lo contrario. Las personalidades, las características y las historias que aquí he encontrado entre cientos de mujeres a quienes he conocido personal y profesionalmente y que entran en la categoría de amar demasiado, no están en absoluto exageradas aquí. Sus historias reales son mucho más complicadas y llenas de dolor. Si los problemas de ellas le parecen mucho más graves y angustiosos que los suyos, permítame decirle que su reacción inicial es típica de la mayoría de mis pacientes. Cada una cree que su problema no es tan grave, aun cuando se compadece de la situación de otras mujeres que, en su opinión, tienen verdaderos problemas. Una de las ironías de la vida es que las mujeres podamos responder con tanta compasión y comprensión a la vida de otros y permanecer tan ciegas por el dolor de nuestra propia vida. Conozco esto muy bien, pues la mayor parte de mi vida fui una mujer que amó demasiado hasta que el efecto nocivo sobre mi salud física y emocional fue tan severo que me vi forzada a examinar a fondo mi forma de relacionarme con los hombres. He pasado los últimos años trabajando mucho para cambiar ese patrón. Han sido los años más gratificantes de mi vida. Espero que a todas ustedes que aman demasiado, este libro las ayude a cobrar mayor conciencia de la realidad de su situación, pero también las aliente a empezar a cambiarla, reencauzando su afecto, no hacia su obsesión por un hombre, sino hacia su propia recuperación y su propia vida. Aquí cabe una segunda advertencia. En este libro, al igual que en tantos libros de autoayuda, hay una lista de pasos a seguir a fin de cambiar. Si usted decide que realmente desea seguir estos pasos, necesitará, como en todo cambio terapéutico, años de trabajo y nada menos que su dedicación total. No hay atajos para salir del patrón de amar demasiado en el que usted está atrapada. Este es un patrón aprendido a temprana edad y muy bien practicado. El hecho de abandonarlo será temible, amenazador y constantemente un desafío. Con esta advertencia no pretendo desalentarla. Después de todo, si usted no cambia su patrón de relaciones, sin duda se enfrentará a una lucha en los años venideros. Pero en este caso, su lucha no será por crecer, sino simplemente por sobrevivir. Si elige iniciar el proceso de recuperación, dejará de ser una mujer que ama a alguien con tal intensidad que resulta doloroso, para pasar a ser una mujer que se ama a sí misma lo suficiente para detener el dolor. Prólogo a la nueva edición. ¿Qué puedo deciros a vosotras, mujeres de mi generación, que aún no habéis leído este libro y necesitáis hacerlo? ¿Y cómo puedo a la vez llegar hasta aquellas de nosotras que entraste en la adolescencia cuando se publicó la primera edición de Las mujeres que aman demasiado? Que habéis creído que una sociedad ya versada en el concepto del amor adictivo y que a pesar de todo lo que ya sabéis al respecto, descubres que amas demasiado. En 1985, cuando fue publicado este libro, el concepto de que una mujer podía amar demasiado era una idea revolucionaria que aparecía en el momento preciso. Yo pensaba que con la escritura del libro podría modificar la manera en la cual la cultura piensa sobre el amor y esperaba también que en lugar de rodear de un halo de romanticismo toda la desdicha engendrada por vivir obsesionadas por un hombre, pudiéramos ser capaces de decir eso de amar demasiado. Eso es amar demasiado.
aprendiendo así una manera mejor y más sana de establecer relaciones afectivas. El libro ha sido leído por millones de mujeres de todo el mundo, a quienes brindo ayuda para cambiar sus pautas de relación con los hombres. En estos tiempos, el concepto de amar demasiado es tan difundido que títulos y frases similares proliferan por doquier. Abundan las bromas acerca de amar demasiado o sus números derivados. Pero, a pesar del reconocimiento prácticamente global del problema, muchas mujeres de todas las edades siguen siendo, no obstante, tan dependientes, tan sometidas, incluso tan desesperadas en sus relaciones con los hombres como lo eran antes de que la condición de amar demasiado fuera siquiera definida. Esta situación se mantiene aunque actualmente la mujer disfruta de una libertad mayor que en ningún otro momento de la historia. Las restricciones sociales se han distendido en lo referente a las elecciones personales y a la expresión. Existen más oportunidades igualitarias en educación y en ocupaciones, lo mismo que en las áreas de la concepción y el embarazo. Ya no necesitamos la fuerza física ni el apoyo económico de un hombre para nuestra supervivencia, pero persiste el problema de amar demasiado. ¿Por qué no está más extendido el reconocimiento de los efectos dañinos de amar demasiado, acoplado a nuestra mayor libertad y a nuestras mayores oportunidades de elección suficientes para terminar con esta conducta? En primer lugar, parte de la respuesta radica en el hecho de que las mujeres estamos programadas, tanto cultural como biológicamente, para amar, sostener, ayudar y consolar a los demás. Cuando lo que hacemos naturalmente no funciona, casi inevitablemente tendemos a hacerlo con más ahínco. Solo podemos intentarlo con más fuerza. Terminamos cautivas de un ciclo adictivo. Y en segundo lugar, identificar o comprender un problema no elimina automáticamente el problema. No se le puede detectar ni evitar solo porque por fin haya sido reconocido como conflicto. Aunque ese reconocimiento sea lo que hace posible su tratamiento, la cantidad de personas que sigue desarrollando adicciones de todo tipo va en aumento. Se calcula que cerca del 90% de los problemas presentados por los pacientes que requieren psicoterapia tiene sus raíces en alguna clase de adicción, pero al mismo tiempo cada vez son más personas que, conscientes de padecer un problema de adicción, solicitan atención psicoterapéutica para solucionarlo. Quienes nos hemos desempeñado en ese campo durante mucho tiempo sabemos bien que la psicoterapia tradicional no es efectiva en el tratamiento de las adicciones. Una indagación en la historia personal y la conducta del adicto y los intentos profesionales por modificar esa conducta no logran con el tiempo terminar con las adicciones. Pero la práctica cotidiana de pautas espirituales y de principios, como los sugeridos por Alcohólicos Anónimos y el programa de 12 pasos, sí funcionan. En vista de que el tratamiento de las adicciones requiere una base espiritual para tener éxito, es posible que cada caso de adicción sea, en un nivel metafísico, simplemente la puerta de entrada a través del cual el que la padece puede acceder a una forma de vida más espiritual. Espiritualidad parece ser una palabra que muy raramente se interpreta en su totalidad, pero que, no obstante, actualmente se utiliza con tanta prodigalidad que corre el riesgo de convertirse en un lugar común, en un cliché que no es cabalmente comprendido. A cualquiera que en los últimos tiempos haya tenido oportunidad de viajar por el mundo, le habrá resultado más que evidente la creciente avidez de espiritualidad que se advierte por doquier. Para mucha gente, esta avidez ya no puede ser mitigada dentro del contexto de la práctica de las religiones tradicionales. Nuestra transición no solo del siglo XX al XXI, sino de la doblemente milenaria era de Piscis a la naciente era de Acuario, probablemente no sea pura casualidad.
Estamos viviendo el final de un milenio y acercándonos al comienzo del siguiente. Esta transición consiste más en un misterioso movimiento energético que en uno lineal y temporal, y nos está afectando a todos de manera a veces difíciles de explicar. El tiempo parece fluir con mayor rapidez, las presiones se incrementan, los conflictos globales y personales se intensifican. Las antiguas soluciones a las que estamos acostumbrados ya no parecen efectivas, ni siquiera adecuadas. No hay espacio donde se haga tan evidentes estas presiones como en el de las relaciones personales. Dentro de él, todos, sin excepción, nos sentimos por lo menos un tanto confundidos, sino totalmente perdidos. A lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros hemos podido ver cómo las pautas establecidas para las relaciones afectivas, el amor y el matrimonio se han modificado, han desaparecido o se han opacado hasta volverse invisibles. Todas las reglas han sido tergiversadas, sino quebradas, y lo que alguna vez fue obligatorio ahora es optativo o incluso obsoleto. Las relaciones sexuales prematrimoniales son un ejemplo más obvio. Hasta no hace mucho tiempo se consideraba una grave violación de los usos y costumbres de la cultura en la actualidad. Son universalmente aceptadas. Más aún, la convivencia anterior al matrimonio, que alguna vez resultó impensable para la sociedad, hoy se considera una investigación de compatibilidad muy práctica e incluso necesaria. Las consecuencias de este simple cambio están tambaleando e infinidad de cambios semejantes van a seguir sucediéndose. Por muy bienvenida que sea, esta nueva era de libertad tiene su precio, que debe ser pagado con la moneda de la incertidumbre. Incluso aquellas personas demasiado jóvenes que no han sido educadas dentro de los rígidos parámetros anteriores se debaten en la duda, tratando de elegir entre las muchas opiniones que generaciones anteriores nunca tuvieron que enfrentar. Hoy en día ya no existen mapas de ruta para alcanzar el éxito en la vida, sea cual sea nuestra edad o estemos o no involucrados en una relación afectiva. Queremos y necesitamos conocer una gran cantidad de respuestas que nadie puede darnos. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Por qué nuestra vida es lo que es? ¿Cómo resolver nuestros problemas, especialmente los que tenemos con los seres queridos? ¿Cómo arreglarnos con el trabajo, el cuidado de los niños, las tareas de la casa y el manejo del dinero sin apoyarnos en las viejas funciones o reglas que nos están enseñando esas relaciones afectivas sobre nosotras mismas? ¿Cómo se relaciona nuestra vida individual con el esquema general y en qué consiste realmente ese esquema? Aunque la psicología no parece estar preparada para darnos esas respuestas profundas que esperamos, porque nos reconoce que los seres humanos, con todos nuestros conflictos y limitaciones, poseemos, no obstante, un aspecto divino. Y de alguna manera hemos comenzado a sospechar que la mejor guía para orientar nuestra vida está dentro de esa dimensión divina. De modo que la búsqueda sigue. Estamos buscando algo que no podemos ver, no podemos tocar, medir ni palpar. Algo que no podemos comprar, pero que debemos construir, que no podemos pedirle prestado a nadie, sino que debemos elaborarlo dentro de nosotras mismas. No sabemos muy bien cómo atravesar un proceso tan misterioso y por improbable que parezca, nos sentimos afortunadas cuando enfrentamos problemas cuya gravedad nos obliga a aprender. Para muchas de las que lean este libro, ese problema es justamente amar demasiado. El dolor que impregna nuestra vida provocado por nuestras deficientes relaciones afectivas y las ineficaces maneras en las que manejamos acapara toda nuestra atención. Comienza a crecer una presión que nos obliga a la búsqueda de algo nuevo, a actuar de modo diferente y aplicar a nuestra vida cotidiana las elevadas verdades que estamos descubriendo. Sin esa presión, nuestros esfuerzos por acceder a una vida espiritual pueden quedar en un plano puramente sentimental,
más que práctico, y las lecciones no aprendidas, lo mismo que las costumbres dañinas, permanecerán sin ser abordadas. Una buena definición de espiritualidad es aquella que la considera un proceso de constante integración. Esto significa que nuestro concepto de lo sagrado debe estar en permanente expansión para permitir la inclusión de aspectos previamente excluidos de nosotras mismas, de los demás y de la vida. De esta manera, la espiritualidad, como la caridad, empieza por cada uno cuando aceptamos y nos adueñamos de nuestros defectos, de nuestras heridas y las lecciones que no hemos aprendido. Aquellos defectos y fallas que nos incapacitan para vivir y amar plenamente, los puntos ciegos y las acciones erradas que nos meten en problemas una y otra vez. La espiritualidad se vuelve práctica cuando nos ponemos en sintonía a través de la oración con un poder superior a nosotras, al que le pedimos guía y ayuda para enfrentar los problemas de la vida. Someter la personalidad a ese poder superior es la base de la verdadera práctica espiritual. Pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestro albedrío hasta que nos encontramos enfrentados con un gran problema que no podemos manejar solos. Sin embargo, cuando a pesar de todos nuestros esfuerzos por sentir, pensar y proceder de modos diferentes, los sentimientos, actitudes y conductas anteriores persisten, el único recurso práctico que nos queda es el espiritual. A medida que pedimos sin cesar guía y apoyo y los aceptamos, nuestra capacidad para vivir sanamente y amar sabiamente se incrementa porque nuestro yo interior ya está bajo la protección de nuestro yo superior. Vivir espiritualmente es así de simple y exige una entrega de esa naturaleza. Fundamentalmente, los conceptos aquí vertidos funcionan. Son los mismos que me salvaron la vida cuando inicié mi propia recuperación de un proceso de amar demasiado en los años 90. Escribir este libro fue mi manera de ofrecer a otras mujeres lo que yo me he ofrecido a mí, un conjunto de pautas y principios espirituales que me sacaron de la desesperación y de la depresión en la que me hallaba sumida y me proporcionaron mi primera experiencia de serenidad, a la vez que terminaron respondiendo mis interrogantes más profundos acerca del significado de la vida y de mis luchas. Cuando las mujeres me dicen, su libro me salvó la vida, sé que les enseñó a avanzar más allá de sí mismas y más allá del libro en sí. Tal vez las haya convencido de que debían pedir ayuda profesional adecuados. Ojalá que también las haya orientado hacia su inclusión en un grupo de pares que estén a su vez siguiendo un programa de recuperación. Pero lo más importante es que habrán aprendido a acercarse a ese poder superior que puede hacer por nosotras todo aquello que nuestros pequeños egos, personalidades no podemos hacer. Guiarnos, protegernos y cuidarnos. Les habrá otorgado una espiritualidad muy práctica y personal, que es precisamente y sobre todo lo que este libro puede hacer también por ti. Ojalá que le permitas lograrlo. Bueno, hemos llegado al final de la lectura de los prólogos y en el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de amar al hombre que no nos ama. Entonces, muy pendiente de la próxima publicación y pendiente de mis redes sociales, @almacoach.co. Vamos a estar abriendo grupos de estudio de este libro completamente gratis en el canal de YouTube Universidad del Alma. Entonces, como tarea, quiero que saquen esos aspectos con los cuales se vieron identificadas o identificados y empiecen a reconocer cuáles son sus pautas de comportamiento. Muchas gracias, nos vemos y nos oímos en una próxima oportunidad. Recuerden por favor suscribirse al canal para que el canal tome más fuerza y llegue a más personas, darle like y dejar sus comentarios si quieren. Me gustaría mucho que esas preguntas las dejaran en los comentarios para que sobre esto podamos empezar a hacer el estudio del libro. Gracias y bendiciones.